delante nuestro, el texto que leímos es una de las declaraciones más maravillosas que el ser humano pueda escuchar. En este texto los apóstoles, en estos versículos, los apóstoles son cuestionados, los discípulos son cuestionados sobre cuál era la identidad de Cristo. Cristo pregunta: ¿quién dicen los hombres que son? Y ellos tienen varias respuestas. Dicen unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, para Cristo estas respuestas están equivocadas. Cristo no es Juan el Bautista, Cristo no es Elías, Cristo no es Jeremías, Cristo no es ninguno de los profetas. Cristo es lo que el apóstol Pedro responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasa en esta declaración? Bueno, esta declaración muchos la han manifestado como la primera confesión formal de fe. Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo largo, hermano, de la historia, han habido diferentes y numerosas confesiones o declaraciones de fe. Y entrando hoy a este tercer punto de los distintivos de una iglesia reformada, ya vimos alta eclesiología, ya vimos principio regulador, hoy entramos a lo que se conoce como el confesionalismo. Y vamos a estar desarrollando estos puntos, y me gustó partir con este versículo porque es lo que muchos hermanos inician cuando dan este tema, en la declaración formal que da el apóstol Pedro acerca de la identidad de Cristo. Y lo que podemos nosotros ver aquí, hermano, o por qué hablar del confesionalismo, es que hoy en día nos encontramos en una época de pensamientos subjetivos, es decir, algo no concreto, algo que no está estipulado, una verdad no absoluta. Y la gente dice y proclama hoy: yo quiero estar bien con todos mientras no me afecten mi forma de pensar. Es decir, si tú crees esto, tú crees esto, tú crees esto, está bien, mientras no nos molestemos entre sí. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que muchos cristianos incluso viven dentro de este tipo de pensamientos, creyendo en todo y al final no declarando nada. Pueden creer en una cosa hoy, pueden creer en una cosa mañana, y ellos afirman y aceptan todo, no importando si es erróneo o no. Nosotros vemos, hermano, que el apóstol Pablo, y ya lo hemos leído mucho ahí en Primera de Timoteo, dice que la iglesia es columna y ¿qué? Baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. La palabra columna viene del griego stulos y se refiere a una columna que sostiene un edificio. Es decir, si nosotros tuviéramos este dibujo para ver cómo es que está esto, tenemos un edificio, tenemos estas columnas y sostienen, lo que Pablo dice, la verdad. ¿Ok? Mientras que la palabra baluarte, que es del griego edraioma, se refiere a la base o un fundamento de la estructura. Es decir, tenemos una construcción, pero abajo ¿qué tenemos? Los cimientos. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que la iglesia, que es columna y baluarte, no sostiene cualquier cosa. La iglesia sostiene la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? Bueno, la verdad es aquella revelación que inició en Edén, cuando Dios se revelaba a Adán y Eva, y concluye en el nuevo pacto, en la obra redentora de Cristo, y que nosotros hoy tenemos concretamente hasta Apocalipsis. Esa es la verdad, esa es la doctrina. Los creyentes, hermanos, los que somos parte de la iglesia del Señor, somos llamados por el Señor a permanecer en la doctrina que Él nos ha dado, es decir, la verdad. La iglesia ha sido creada por Dios para dos propósitos, hermano: para sostener
y para promover la verdad. Sostener. ¿Y qué más? Promover la verdad. Promover la verdad. ¿Cómo debemos de sostenerla y promoverla? Sin distorsión. Sin distorsión. Nosotros somos responsables no de cambiarla, nosotros somos responsables no de tergiversarla, nosotros somos responsables de pasarla y enseñarla de una manera correcta. Vamos a ver cómo es que en la iglesia primitiva, hermano, se ven estas declaraciones sobre que la iglesia debe de procurar guardar la verdad, tener celo por la verdad sobre la doctrina que hemos visto. Vamos a leer primeramente, amor, puedes leer Judas 3, Judas versículo 3, Tito 1:9. Mi hermano Lalo, segunda de Timoteo 1:13 al 14. Segunda de Timoteo 1:13 al 14. Mi hermana Marta, segunda de Timoteo 2:2. Y mamá, Gálatas 1:9, por favor. Vamos a ver aquí, hermano, cómo si hay un fundamento bíblico que sostenga que la iglesia del primer siglo ya mantenía y ya tenía bien claro cuáles eran sus estándares doctrinales. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ¿qué dice Judas versículo 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo se le llama ahí a la doctrina? ¿Por la qué? Contendáis ardientemente, ¿por qué? La fe. Por la fe. ¿Esa era la fe de la salvación? No. Se refería a la doctrina. Después tenemos otro texto en Tito 1:9. ¿Qué dice? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Retenedor de qué cosa? La palabra. De la palabra. ¿Esto qué también era? Doctrina, enseñanza, fundamento bíblico. Primero Judas le llama fe y después el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿retenedor de qué cosa? ¿Cuál palabra? La que ya le había sido enseñada, los fundamentos que ya tenía ahí. Segunda de Timoteo 1:13 al 14, ¿qué dice la palabra del Señor? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sanas palabras, ¿y cómo se le llama esto? Buen depósito. Es lo mismo que se está guardando. Le está diciendo, guarda, combate por la fe, la palabra que se te ha sido enseñada y el buen depósito de qué? De la palabra, de la doctrina que Timoteo ya tenía. Después, segunda de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? Doctrina, palabra. ¿Y eso qué tenía que hacer Pablo con Timoteo y Timoteo con los demás? Eso mismo, encargarles. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál era el evangelio? ¿Cuál era el evangelio que había sido enseñado? Que Cristo murió por los pecadores. ¿Y cómo se recibe la salvación? Por la fe. Entonces vemos que Judas le llama fe, combate ardientemente por la fe. En Tito es la palabra. En Timoteo son las sanas palabras, el buen depósito, lo que has oído, y al último tenemos directamente la declaración, el evangelio.
Es decir, la iglesia, hermanos, del primer siglo ya tenía bien fundamentados los principios de su doctrina. ¿Los creyentes del primer siglo sabían que la salvación era por obras? No. ¿Qué sabían de la salvación? Que era por gracia. Ellos sabían y tenían bien entendido que la salvación a través de ¿quién era? De Cristo. Únicamente por Cristo. Entonces, estos estándares doctrinales en la iglesia del primer siglo ya estaba bien estipulado, ya estaba bien puesto. La iglesia primitiva, hermano, tenía definidas sus doctrinas, y esto para nosotros hoy debe de ser un ejemplo a imitar. Esto debe de ser un ejemplo a imitar, porque ellos tenían que defender la fe, tenían que contender arduamente por ella. Y aquí hay algo bien interesante, esto lo dice un hermano en una enseñanza, y es: la trompeta que no da un sonido claro, no convoca a nadie. En los ejércitos, antes, ¿cómo convocaban a todos los soldados? ¿Cómo? Con una trompeta. Imagínense cómo sonaba esa trompeta. Muy fuerte. ¿Usted ha visto esos videos del desfile del 15 de septiembre, del 16 de septiembre? ¿Cómo suenan, hermano, esas trompetas? Firme, claro. ¿Y te imaginas un sonido de una trompeta que suene todo aguado, que no suene firme? ¿A quién va a llamar? Bueno, hermano, las personas que no tienen claro aquello que la Biblia enseña y que no saben correctamente aquello que nosotros conocemos, creemos y tenemos como autoridad de la Escritura, muchas veces tú puedes ver cómo son llevados por todo viento de doctrina. Es decir, creo una cosa hoy, creo una cosa mañana, y mañana creeré otra cosa. Es por eso, hermano, que una de las principales cosas por las que surgen los credos, las confesiones de fe, las declaraciones de fe, es primeramente, hermano, para declarar la verdad y defenderla. ¿Pero de qué forma? ¿Qué dice la siguiente? Para defenderla públicamente. ¿Cómo? Públicamente. ¿A qué le suena esa pequeña palabra? ¿A qué le suena públicamente? Que la gente sepa, hermano, que algo se haga completamente delante de todos, sea claro para todos. ¿Y por qué, hermano? Bueno, la iglesia del primer siglo, desde tiempos muy tempranos, se topó con muchísimas herejías, hermano. Muchísimas herejías. ¿Y sabe de quiénes eran esas herejías? No de personas que estaban fuera de las iglesias, de personas que estaban dentro de las iglesias, y personas que asimismo se hacían llamar cristianos. El apóstol Pablo dice: vendrán a ustedes como vestidos de ovejas. Es decir, su propósito no es que vengan diciendo: ¿sabes qué? Tengo un letrero aquí bien grande, soy un hereje, recíbeme. Claro que no. El apóstol Pablo lo que afirma es que estas personas se meterían encubiertamente. Serían personas que tendrían apariencia de piedad, pero ¿sabes qué? No son piadosos. Y entonces los hermanos del primer siglo y durante toda la historia siempre se toparon contra este tipo de personas. Por ejemplo, tenemos a los judaizantes, que el apóstol Pablo en Gálatas se enfrenta a ellos. Para ellos está bien creer, está bien que tengas fe en el sacrificio de Cristo, sin embargo, deben de guardarse los ritos para salvación. Es decir, creen en Cristo, pero ¿sabes qué? Añádele también las obras de la tradición judía. También en el libro por ahí en Juan, contra los gnósticos. Para los gnósticos, hermano, había una división fuerte entre lo espiritual y lo material. Ellos decían que lo espiritual era puro. Ellos decían que el espíritu era santo, era bueno, pero y etéreo, mientras que la carne era corrupta, era burda. Por lo tanto, ellos decían: Cristo no pudo haberse encarnado. Dios no pudo haberse encarnado. ¿Por qué? Porque si Él es espíritu es bueno y la carne, el cuerpo es malo.
Entonces decían, la segunda persona de la Trinidad no se encarnó, ¿no? Sí. Esta era una herejía, hermano, que se propagaba. El arrianismo, por ejemplo, también sostenía que Jesús no era Dios, sino que era alguien creado. También los arrianos o los antitrinitarios sostienen que no existe la Trinidad. Y estas herejías, hermanos, surgen durante los primeros siglos de la iglesia. ¿Cómo las personas o cómo los creyentes respondieron a esto? Bueno, con credos, con declaraciones de fe, y surgen como una manera de defender la verdad y poner de manera clara y objetiva los puntos doctrinales que se creen, así también para diferenciar las posturas teológicas. ¿Cuáles son los credos, confesiones? Hay más declaraciones de fe, quise poner las más importantes. Vamos a estarlas estudiando a lo largo de este tema, pero para que más o menos sepa cuáles son, está el credo de los apóstoles, está el credo atanasio, el credo niceno, que vamos a tocarlo un poquito ahorita, la declaración de Calcedonia, que es importantísima, hermano. Sin Calcedonia no tendríamos una cristología bien definida. La confesión belga, la confesión de Augsburgo, que son de los luteranos, la confesión de Westminster de los presbiterianos, la declaración de Saboya de los congregacionalistas, los cánones de Dort, y por último nuestra confesión de fe, la confesión bautista de Londres de 1689. Surgen a manera de responder ante esto. Y ahora que vimos, hermano, que las confesiones de fe, nosotros vemos en la iglesia del primer siglo que definían sus estándares doctrinales, que guardaban sus estándares doctrinales, y después ahorita vimos, hermano, que surge como una defensa y una declaración pública de fe. También tenemos que ir, hermano, y ver la legitimidad de una confesión de fe. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar algunos obstáculos que al volvernos confesionales tuvimos en el camino? ¿O algunas palabras de oposición? ¿Qué escucha alguien cuando usted le dice, es que nosotros tenemos una confesión de fe? ¿Qué han escuchado que les dice? ¿No que solo la Biblia? No que solo la Biblia. ¿Algo más? Literalmente en un comentario del canal de YouTube nos dijeron, ya se torcieron. Palabras de hombres. Palabras de hombres. ¿Algo más, hermanos? Que no es necesaria una confesión. No es declaración, no es necesaria una confesión de fe. ¿Qué más, hermanos? Yo creo que todos hemos escuchado durante este periodo de... Como que muchas esas cosas las asocian a la Iglesia Católica. Ese tipo de cosas los asocian a la Iglesia Católica Romana. Mira, hermano, muy buenos y aún incluso buenos cristianos llegan a afirmar ningún credo, solo la Biblia. El énfasis que ellos tienen es en marcar la declaración de que no necesitamos ninguna declaración de fe porque la Escritura es suficiente a lo que nosotros respondemos, amén. La Escritura es suficiente. La Escritura no, con adoptar una confesión de fe, no estamos diciendo que la confesión de fe esté por encima de la Escritura, no estamos diciendo incluso que esté a la par de la Escritura. Nosotros decimos una confesión de fe está por debajo de la Escritura, no es inerrante, no es infalible, la palabra de Dios sí lo es. Lo que nosotros estamos afirmando al ser confesionales es que nosotros estamos afirmando ahí los estándares de lo que creemos y que sabemos que la Biblia enseña. Es decir, estamos tomando de la Escritura y de una forma sistemática estamos diciendo lo que la Escritura nos muestra con respecto a la salvación, con respecto a quién es Dios, con respecto a quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cómo es la iglesia, cómo se gobierna la iglesia, es decir, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es. Ser confesionalista trae consigo muchos beneficios. Escuche esto, hermano. Tener una confesión de fe no solo es legítimo porque no viola ningún principio de la Escritura. Y de hecho ya vimos ahorita cómo sí hay estándares bien definidos en la Escritura, sino que también es necesario para discernir ¿qué? El error de la verdad.
para promover la pureza y la unidad ¿qué? De la iglesia. Esto puede ser demostrado tanto histórica como bíblicamente. Así que, y esto quede claro, hermano, las confesiones de fe enmarcan lo que ¿qué? Lo que la Biblia enseña, y que como iglesia creemos de una forma escrita y sistemática. Por lo tanto, nos son ¿de qué? De gran ayuda. De gran ayuda. Son un material de apoyo con lo cual nosotros queremos también guardar la verdad bíblica que nos ha sido enseñada. Hay un detalle muy importante, hermano. Durante la época de los 1800, en la época de Spurgeon, cuando Spurgeon en Londres vuelve a traer el confesionalismo, porque ya se había dejado de lado. ¿Sabe qué doctrina o qué denominación surge durante el tiempo que las confesiones de fe se dejaron de usar? El pentecostalismo. Durante ese periodo surge ese tipo de enseñanzas. Y vuelven hermanos como Spurgeon y otros a volver a traer las confesiones de fe a la Escritura, no tomándolas mayor que la Biblia, sino como una herramienta de ayuda y un estándar doctrinal al cual nosotros nos adherimos como iglesia. Como dije, hermano, en este tiempo mucha gente dice, ningún credo, solo la Biblia. Este es el lema de muchos buenos cristianos al no conocer nada, porque regularmente por eso lo dicen, al no conocer nada de los credos y confesiones. Al principio afirmamos que la iglesia, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, es ingenuo creer que la iglesia cumple perfectamente este propósito, afirmando únicamente en la legitimidad de la Biblia. ¿A qué me refiero, hermano? Mucha gente dice, yo solamente creo que la Biblia es la verdad. Con esa pequeña declaración nosotros no estamos defendiendo absolutamente nada, simplemente palabras. Yo quiero, hermano, que en la siguiente frase de un autor, quiero que la lea y que medite en lo que dice. Le voy a dar un minutito para que la lea y me diga qué piensa. Piénsela. Ok. ¿Qué cree de esta frase, hermanos? ¿Qué cree de esta frase? Anita, ¿qué crees de esta frase, hermano? Bueno, puede sonar bien si la leemos, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros debemos desechar los prejuicios religiosos, está hablando que de alguna manera, a lo mejor como todos que estuviéramos en unidad de pensar cosas semejantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso las confesiones sí nos ayudan a saber qué es lo que nosotros creemos de la Biblia. Y firmemente las verdades que son realmente lo que está escrito en la Biblia. Entonces sí, esta frase es como un poco engañosa. Engañosa, ¿por qué? ¿A ustedes qué les parece, hermano Vicente? Es que el problema de esa frase es ahí donde dice debemos dejar que Dios hable. El hombre interpreta la Biblia. Entonces, aunque sabemos que la palabra es palabra de Dios, el hombre tiene que ser una persona nacida de nuevo, guiada por el Espíritu Santo para interpretar correctamente la palabra de Dios. Amén. Vemos que al último dice, apelamos a la Biblia, ¿qué? Y de algún modo, si nosotros la vemos, podríamos decir, es que tiene razón. Tiene razón, ¿por qué? Porque para alcanzar la verdad debemos desechar los prejuicios religiosos, es decir, todo lo que tengamos, y debemos dejar que Dios a través de la palabra nos hable. Y toda la gente podría decir, sí, amén. ¿Sabe cuál es el problema con esta frase? Que esta frase fue tomada de una publicación que se llama Sea Dios Veraz, publicada por los Testigos de Jehová. Así que los Testigos de Jehová también dicen y afirman, apelamos a que la Biblia
es la verdad. ¿Qué pasa entonces al tener ese estándar? Es que yo creo únicamente lo que dice la Biblia. Bueno, es que al decir que tú crees en lo que dice la Biblia no me estás diciendo firmemente nada. Los mormones creen en lo que dice la Biblia, el católico romano cree en lo que dice la Biblia, el testigo de Jehová cree en lo que dice la Biblia. Pero ¿qué estándares pueden decir? Bueno, la gente puede tomar la Biblia y torcerla. Por ejemplo, y ni siquiera me estoy yendo hacia testigos de Jehová, mormones, simplemente hacia malas interpretaciones bíblicas dentro de lo que se conoce como iglesia cristiana y que han tergiversado. Por ejemplo, muchos han dicho: yo voy a instruir a mi hijo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cuántos cristianos creen que esto es una promesa? ¿Es una promesa? No, no lo es. Tu hijo, si tú le enseñas la palabra, no quiere decir que él sea alguien que Dios desde la eternidad ha decretado salvarlo. No es esto, hermanos. No es esto. Otros afirman y predican que Dios quiere enriquecernos, que quiere prosperarnos en esta vida, lo cual es una herejía. Es decir, Dios quiere hacerte rico. Y toman versículos, por ejemplo, como 3 de Juan 2, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y así, hermano, podemos ver cómo muchísimas sectas, religiones toman la Biblia, afirman que la Biblia es real y sin embargo la tuercen. La tuercen, hermano. Afirmar creer en la Biblia es un elemento vital para nosotros los cristianos. Es decir, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, las doctrinas bíblicas y posturas que tenemos deben de ser claras a la luz de lo que la misma Escritura afirma y enseña, y debemos ser claros en nuestras doctrinas. Un católico romano, hermano, cree que Cristo es Dios. Sin embargo, cree que María es diosa, porque es madre de Dios. Eso es una herejía, hermano. Le voy a dar un pequeño ejemplo, hermano, y una pequeña historia durante el credo niceno, allá por el año 325 después de Cristo. Ya las doctrinas bíblicas estaban establecidas, ya estaban bien, y surge un personaje llamado Arrio, que ya más o menos por los creyentes, por el concilio de Nicea, ya más o menos era señalado por hereje, pero todavía no algo concreto, algo así firme. Arrio negaba, y fíjese lo que negaba, la divinidad de Cristo. Por lo tanto, atacaba directamente la Trinidad, lo tachaban como hereje. Pero ¿sabe qué? Él todavía no quería como que separarse o ser visto como esto. ¿Qué pasaba, hermano? En este tiempo, antes de que se hiciera el credo niceno, a Arrio se le preguntaba: oye, ¿qué crees acerca de Cristo? Pero dice que él no directamente decía, simplemente hacía declaraciones como: bueno, creo algo un poco diferente a lo que ustedes creen. ¿A ti te suena esa declaración como hereje? No, simplemente creo algo diferente. Y al preguntarle esto, hermano, sus discípulos de Arrio y él daban vueltas, daban largas, y ellos quisieron que se creyera que solamente diferían un poquito de la iglesia cristiana de esa época. Los cristianos ortodoxos, los hermanos del concilio, examinaron en la palabra de Dios y encontraron títulos distintivos de Cristo que afirmaban que Cristo es Dios. Veían declaraciones como que Cristo era llamado Dios, como que Cristo era llamado el verdadero Dios. En Hebreos también tenemos la imagen misma de ¿quién? De Dios. Entonces los hermanos del concilio niceno, ¿qué dijeron? ¿Cristo quién es? Dios. La Biblia nos dice, y esto es claro, los arrianos se adaptaron más o menos a estas declaraciones del concilio. Sin embargo, ellos dijeron: bueno, esto es lo que tú dices acerca de Cristo y lo acepto, pero quiero que nosotros busquemos y demos nuestras propias explicaciones sobre esto. Es decir, creo en lo que tú crees, pero con unas ligeras diferencias, y quiero diferenciar. Entonces, ellos al preguntarle a Arrio,
se dieron cuenta que era imposible sacarlo, dice el texto, de su trinchera. Es decir, nunca vas a poder sacar a la comadreja de su madriguera. ¿Qué hicieron los hermanos del concilio de Nicea? Bueno, hicieron un documento por escrito que afirmaba en su propio lenguaje lo que suponía ser la doctrina respecto a la divinidad de Cristo, y redactaron lo siguiente en esa parte. Dice: creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de ¿quién? Dios. Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios, ¿cómo es llamado Cristo? Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho. ¿Qué creen? Le dijeron a los arrianos ahora y a Arrio: ¿acepta esta declaración que dijeron? No. Por fin pudieron sacar, decía el texto, a la comadreja de la madriguera, y por fin fue señalado como un hereje, como lo que es un hereje. ¿Quiénes son los arrianos? Los antepasados de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Ellos sabían que simplemente por las declaraciones de fe, así al hablar de Arrio, nunca iban a poder mostrarles su error. ¿Cómo tú te das cuenta que las personas muchas veces están erradas por lo que cree acerca de la Biblia? La palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios ahí en Pedro que deseemos como niño la leche no adulterada. ¿Cómo nosotros vamos a conocer que la palabra de Dios no está adulterada si no tenemos por escrito lo que la palabra de Dios enseña? Muchas veces, hermano, y a lo largo de mucho tiempo, yo he escuchado a cristianos que afirman eso. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad, amén. Sin embargo, muchas cosas de la palabra de Dios las ignoran. ¿Qué crees acerca de la Trinidad? ¿Qué crees acerca de quién es Dios? ¿Qué crees acerca de la iglesia? ¿Qué crees acerca del gobierno de la iglesia? Hermano, las confesiones de fe surgen, y me encantó esta imagen que vi. Imagínate la palabra de Dios, la iglesia, la enseñanza de la iglesia y los credos y confesiones son esa muralla contra los ataques de las herejías. Toma de la misma palabra de Dios para esas declaraciones. Cada persona, hermano, cada persona tiene una confesión de fe. Cada persona. Tú le puedes preguntar a un pentecostal que cree acerca del Espíritu Santo, ¿y qué te va a decir? El Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural durante la iglesia y hace que hables en lenguas. Es decir, él está declarando lo que él cree acerca del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Entonces, ¿tiene o no una confesión de fe? Sí, sí la tiene. Simplemente que la diferencia de nosotros a un pentecostal es que nosotros la tenemos por escrito. La tenemos por escrito. Acompáñame nuevamente ahí a Mateo. Vamos a ver esa confesión de Pedro. Y vamos a ver cómo estas declaraciones, hermanos, son tan importantes. Dice el versículo 15, y aquí es algo claro, hermanos. Si nosotros vemos que Cristo pide a sus discípulos el tener una definición clara de quién es Él, nosotros ¿qué tenemos que tener? Una clara definición de lo que creemos. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy?
yo. ¿Qué pregunta, hermano? Qué gran pregunta. Y fíjese, Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declara abiertamente su fe, y esa misma declaración, hermano, gracias al Señor, se ha guardado por muchos años, y hoy en día tú y yo la tenemos en nuestra Biblia. El ser una iglesia confesional, hermano, y vamos a verlo después, trae muchos beneficios para una iglesia local. Trae un correcto estándar de lo que creemos como iglesia, es decir, un entendimiento, algo que nos decía una persona cuando hablaba con ella esta semana, es decir, es que al tener una confesión de fe, yo me he dado cuenta que las iglesias conocen más lo que deben de creer como cristianos. Otras personas han dicho también que un beneficio de la confesión de fe es la unidad de la iglesia. Hay iglesias donde no tienen declaraciones o confesiones de fe de verdad, y decía este pastor, un pastor, cuando estaba escuchando, que él dice que cuando él era pequeño en la iglesia se empezaba a meter ese tipo de enseñanzas acerca de que te toco y te desmayas, o el soplido del Espíritu Santo. Y dice, el pastor estaba en contra de todo eso, pero los congregantes no. Algunas personas tal vez sí, algunas personas a lo mejor creían una cosa del Espíritu Santo, otra cosa de Dios, etc. Y eso, en vez de traer paz, unidad a la iglesia, trae desunidad y muchas veces problemas. ¿Por qué? Porque no creo lo mismo que tú. Y aún en pequeñas cosas, mucha gente ha dicho, bueno, mientras tengamos en lo fundamental, que esté todo bien. Hermanos, dentro de las iglesias, aún yo creo, y este es mi personal, que la iglesia todos deben de creer un mismo estándar doctrinal para guardar la unidad. Será imposible muchas veces, sí, pero entre más se procure la unidad doctrinal, más paz habrá dentro de las iglesias locales, más paz. Entonces, vamos a dejar este estudio hasta aquí, hermano. La siguiente clase vamos a ver eso de la unidad, el estándar, lo que se guarda, y también vamos a estar estudiando cuáles son esas diferencias, porque las confesiones de fe no surgen únicamente para diferenciarnos del error, sino también para tener esa paz y guardar esa paz entre hermanos que tal vez no creen la misma cosa. Por ejemplo, y dando un pequeño preámbulo, tenemos a los presbiterianos que creían en el bautismo de infantes. Creen en el bautismo de infantes. Y hacen su declaración de fe, la confesión de Westminster, y dicen, es que sí creemos que el pacto de Dios es heredado. Tenemos también, por ejemplo, a los congregacionalistas como denominación, que tienen un gobierno congregacional pero que todavía bautizan infantes. Tenemos a los bautistas que no creemos en el bautismo de infantes, creemos que tienes que ser un creyente que ya entienda, que ya comprenda las doctrinas, que hay un fruto de nacer de nuevo y un bautismo. Creemos con respecto a la cena del Señor y tantas cosas, hermano. Entonces, al estudiar esto y ver por qué somos confesionales, hermano, espero que tengamos una mayor claridad. Vamos a orar.